Ok. Entonces vamos a comenzar con ejercicios, ¿verdad? Ahora de la sección 10.2 y 10.3, ya que nosotros, pues, en la sección pasada, pues, o en la clase pasada hicimos ejercicios de cómo encontrar las torcas, ¿verdad? Ahora, pues, vamos a ver, pues, sumatoria de torcas igual a momento de inercia por aceleración y la parte de rotación y traslación. Entonces vamos a empezar, aquí tengo la lista de los sugeridos, ¿verdad? Entonces serían 9, 10, 11, 14, 16, 17. Vamos a empezar con este 17, ¿verdad? Eh, Posteriormente nos vamos a hacer el ejercicio 20. Esos son los dos objetivos para el día de hoy. Entonces, eh, tendríamos este. Si se puede ver y se escucha, muchachos. Sí, Lick, sí se escucha y sí se ve. Ok, entonces aquí, página nueva, 10.17, ¿verdad? Ok, el 17 dice lo siguiente. Una caja de 12 kilogramos, en la figura la podemos ver, una caja de 12 kilogramos que descansa sobre una superficie horizontal sin fricción, ¿ok? Está unida a un peso de 5 kilogramos. Una pesa o un peso de 5 kilogramos con un alambre delgado y ligero que pasa por una polea sin fricción, ¿ok? Pasa por una polea sin fricción de la figura. La polea tiene la forma de un disco sólido. Recuerden, siempre uniforme, siempre que nos den esas palabras, que la polea es un disco, que este objeto tiene forma cilíndrica, que esto es un anillo delgado. Cada vez que nos den la forma, eso es un dato, porque nosotros podemos después ir a la tabla del libro y pues ver cuál es el momento de inercia. Con una masa de 2 kilogramos y diámetro, ok, diámetro de 0.500 metros. Después de que el sistema se libera, calcule A. La tensión en el alambre en ambos lados de la polea. ¿Ok? En ambos lados de la polea. Y B. La aceleración de la caja. C. eh, las componentes horizontal y vertical de la fuerza que ejerce el eje sobre la polea. Horizontal y vertical de la fuerza que ejerce el eje sobre la polea. ¿Ok? Entonces, muchachos, el problema es muy parecido a problemas que nosotros hemos hecho en el pasado, pero resulta que ya no me están diciendo a mí que la polea no, o sea, no tiene masa y me están dando específicamente qué forma tiene la polea. Y estamos en el capítulo de dinámica de rotación. Por lo tanto, este problema que antes nosotros hubiésemos dicho simplemente, ok, sumatoria de fuerzas acá en este objeto, sumatoria de fuerzas acá en este objeto, ok, con eso nos íbamos. Pero ahora hay que considerar la rotación de la polea, ok. Y pues me fijo yo, según el inciso C, que piden las componentes, dice, horizontal y vertical de la fuerza que ejerce el eje sobre la polea. Entonces, esto pues termina siendo, lastimosamente es algo que se mira, por decir así, más a fondo en el capítulo 11 de equilibrio. Ahorita nosotros no vamos a mencionar mucho al respecto, pero son fuerzas de reacción. Es la tercera ley de Newton, ¿verdad? Y ya vamos a explicar por qué o de dónde salen o qué significan esas fuerzas, ¿verdad? Entonces vamos a empezar. Dice, una caja de 12 kilogramos, ta, 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 ta. Inciso A, encuentre la tensión en el alambre en ambos lados de la polea. ¿Ok? Inciso B, la aceleración de la caja. E inciso C,
las componentes horizontales. Entonces, fíjense bien, vamos a empezar con el inciso A y el inciso B. Vamos a asumir que aquí arriba hay una tensión 1, aquí abajo hay una tensión 2, ¿ok? Y vamos a hacer, o necesitamos hacer un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los objetos, ¿cierto? Entonces, muchachos, vamos a llamarle 1, 2, siento que está bien, pero bueno, vamos a ver, ya sé por qué, sí. 1, 2, ¿ok? Este sería el 3, ¿verdad? Entonces, para el objeto 1, ¿qué es lo que tengo yo en mi diagrama de cuerpo libre? Bueno, yo tengo que hay una fuerza hacia abajo, que va a ser ¿quién? El peso de la primera caja. Yo tengo que va a haber una fuerza normal hacia arriba, que va a ser, le voy a llamar la normal 1, ¿ok? Luego, yo tengo una tensión que le voy a llamar T1, que es hacia acá. Y por último, vamos a decir, ok, el sistema acelera. Y la lógica me dice a mí que si yo tengo esto así y nadie le está aplicando una fuerza externa a esta caja, la lógica me dice a mí que el sistema se va a mover a la derecha, ¿verdad? Entonces yo digo, se mueve a la derecha con una aceleración A. Entonces yo defino mi dirección positiva acá como este, ¿cierto? Porque a esa dirección va la aceleración. Luego hago lo mismo para 2. Y esto es primer parcial, muchachos, ¿verdad? Esto tenemos que recordar, es primer parcial estos diagramas de cuerpo libre, ¿verdad? Para 2, yo tengo lo siguiente. Hacia abajo hay un peso, que es el peso de la caja. Hacia arriba hay una tensión. Le voy a llamar tensión 2, ¿verdad? Ok, le voy a llamar tensión 2. Y el sistema, pues sabemos que todo el sistema se está moviendo en esta dirección. Este obviamente aceleraría al mismo ritmo que este de acá. Ok, ya casi tenemos todo. Ahora, ¿qué pasa con el cuerpo 3? El cuerpo 3 al ser o sea, lo que voy a analizar yo no son fuerzas, son torque, ¿verdad? Entonces, al ser torque lo que yo voy a analizar, pues no me sale bien describir esta masa como un punto, porque yo para saber cuánto es el torque, ¿ok? Para saber cuánto es el torque necesito saber en qué punto del objeto se está aplicando la fuerza, ¿sí o no, muchachos? Entonces, para 3, yo voy a dibujar pues el centro. Bueno, esta es la polea, este es el centro de giro, ¿ok? Yo sé que el sistema está girando con un alfa en esta dirección, ¿ok? O sea que bueno, eso lo vamos a ver después, pero mejor se los digo hasta después, ¿verdad? Y va a haber dos fuerzas externas, ¿ok? Bueno, no externas, dos fuerzas a la- en los extremos de la polea. Ahorita solo me van a importar las fuerzas que generan los torques. O bueno, esas son las primeras que voy a dibujar, mejor dicho. Se fijan que esta cuerda está jalando hacia arriba a la caja, pero a la vez esa cuerda está jalando hacia abajo a la polea, ¿cierto? ¿A dónde está la cuerda pasando? Pasa por la mera orilla, ¿verdad? Entonces, yo digo que acá se está aplicando una tensión 2 en esta dirección. Pensamos lo mismo con la parte de arriba, ¿verdad? Esta cuerda está jalando en esta dirección y esto está jalando en esta dirección, ¿verdad?
¿Ok? Entonces aquí habría una tensión 1. ¿De acuerdo? Ahora pregunta. Cuando yo libero este sistema, muchachos, cuando yo libero este sistema, se mueve... Bueno, hay otra fuerza que no he dibujado, la voy a dibujar desde ahorita. El peso siempre lo dibujamos desde el centro de masa de la propia polea. ¿Ok? Ahora sí puedo hacer la pregunta. Pregunta, muchachos. Cuando yo libere este sistema y la polea empiece a girar, ¿la polea se va a trasladar o no se va a trasladar? Por trasladar estoy diciendo se va a mover, va a cambiar su posición en el espacio. ¿Qué piensan ustedes? No, yo creo que solamente va a girar, no se va a trasladar. En efecto, ¿verdad? Entonces, si no se va a trasladar, ¿están de acuerdo ustedes, ok? Que para que exista alguna traslación, ocupo yo, o sea, al inicio empieza en reposo, ¿verdad? Entonces, para que logre trasladarse, ocupo aplicar una fuerza neta distinta de cero para que se mueva, ¿cierto? Entonces, si no se mueve, la primera ley de Newton lo que me dice es, ok, si no se mueve, esto quiere decir que la fuerza neta es igual a cero. Esto en el capítulo 11 se conoce como equilibrio traslacional. ¿Por qué equilibrio traslacional? Porque si la sumatoria de fuerzas es igual a cero, el cuerpo, si estaba en reposo, va a permanecer en reposo. Y si estaba en movimiento, va a permanecer en movimiento con velocidad constante. Lo que significa esto, también significa que la sumatoria de fuerzas en X es igual a cero. Y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Correcto. Eso va de la mano con lo que nos dijo el compañero. No, la polea no se va a trasladar. Ah, ok, si no se traslada y empezó en reposo y queda en reposo, significa que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Pero observemos nosotros las fuerzas que están aplicándose a la polea. Horizontalmente yo digo que hay una fuerza T1 hacia la izquierda. Y si solo esa fuerza, muchachos, si solo esa fuerza estuviese actuando, ¿estamos de acuerdo de que la rueda, la polea, se movería hacia la izquierda? Muchachos. ¿Puede repetir la pregunta? Miremos el diagrama de cuerpo libre que yo tengo ahí. Entonces, yo tengo una única fuerza horizontal, T1. Entonces, la pregunta es, si solo estuviese T1, la polea se trasladaría hacia la izquierda, ¿verdad? Viendo de las fuerzas, si solo hay una fuerza hacia la izquierda, entonces el objeto tiene que moverse hacia la izquierda, ¿cierto? No sé si me doy a entender. Es como que yo les diga, hay un piso sin fricción y yo empujo la caja no se va a quedar quieta, ¿cierto? Es lo mismo que estoy diciéndoles acá. No hay nada que impida que el cuerpo se mueva hacia la derecha, ¿cierto? Bueno, eso es de lo que yo he dibujado. Pero en efecto, sí hay algo que impide el movimiento y es una fuerza de reacción que es por la tercera ley de Newton. Ustedes pueden ver, ¿verdad? Esta polea en realidad está empotrada alrededor de este eje y este eje está ahí fijo, ¿verdad? Entonces, al jalar la cuerda hacia acá, ¿ok? Al jalar la cuerda hacia acá, existe una fuerza de reacción, le voy a llamar R, en X, ¿verdad? Y también al jalar esta cuerda hacia abajo, va a existir otra fuerza de reacción en Y, perdón. Y esas fuerzas son las que me piden en el inciso C.
Y esas fuerzas están actuando en el mero eje. ¿Ok? Entonces, además de eso, yo tengo una Rx y una Ry. ¿Quedó claro por qué existen esas fuerzas de reacción? Bueno, ¿por qué existen? Por la tercera ley. ¿Y por qué son necesarias? Es necesario que yo las tome en cuenta, porque si no las tomo en cuenta, entonces mi sumatoria, vaya, si no tomo en cuenta yo que existe Rx, entonces mi sumatoria de fuerzas en X es distinta de cero. Entonces yo tendría que asumir que el cuerpo va a acelerar hacia la derecha, hacia la izquierda. Por lo tanto se va a trasladar hacia la izquierda, cosa que sé que no, que es incorrecto, ¿verdad? Entonces es necesario incluirlas. ¿Ok? Entonces ya incluí todas estas. Estas son todas las fuerzas que hay sobre la polea. Entonces ahora, si nos ponemos o podemos empezar a plantear pues todas las fórmulas que nosotros ocupemos para resolver pues nuestro sistema de ecuaciones. Entonces vamos a empezar con, pues técnicamente con las que ocupamos nosotros, ¿verdad? Entonces miren, para este cuerpo voy a hacer otra sección aquí, ecuaciones. Yo puedo plantear sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, pero no me sirve de nada. ¿Por qué? Porque yo no ocupo la normal 1, porque no hay fricción. Entonces no lo voy a hacer. Ahora, sumatoria de fuerzas en X me dice que T1 es igual a M1 por A, ¿cierto? Y esa me puede servir. T1 es igual a ¿quién? A M1. Bueno, se me olvidó poner para 1. T1 es igual a M1 por A. Lo mismo lo hacemos para T2. ¿Ok? Para T2, ¿qué es lo que tengo? Ok, dirección positiva, ¿hacia dónde sería? La pongo hacia abajo. ¿Por qué? Porque pues ahí es la dirección en la que está acelerando el sistema y se me hace más sencillo, ¿verdad? Esto de acá. No comento el error de que después no le pongo el negativo a la aceleración y ustedes creo que deberían de manejarlo del primer parcial. Entonces sería sumatoria de fuerzas, o sea, W2 menos T2 es igual a M2A. Vamos a copiar esa ecuación. Número 2. W2 menos T2 es igual a M2A. Ok. Se fijan que tenemos dos ecuaciones y yo tengo una, dos, tres. Esta es la misma A, ¿verdad? Es la misma. Entonces tengo tres incógnitas y dos ecuaciones. No vamos a poder resolver el sistema con esto de acá. Entonces tenemos que recurrir a la polea. Y fíjense bien, si yo hago sumatoria de fuerzas en X, la voy a hacer aquí nomás solo para que ustedes miren. Si yo hago sumatoria de fuerzas en X para la polea, yo tengo Rx, que no la conozco, es igual, bueno, Rx menos T, asumiendo positivo hacia la derecha, ¿verdad? Rx menos T1 es igual a 0. ¿Resuelvo algo? No, porque tampoco conozco Rx. Si yo hago sumatoria de fuerzas en Y, entonces sería, ok, W3 menos T2, no, más T2, mejor dicho, menos Ry es igual a 0. Y me sirve para resolver tampoco, porque lo que estoy introduciendo yo es otra incógnita, muchachos. Entonces, en este caso, la sumatoria de fuerzas para la polea no me ayuda. Pero me faltó la otra forma de la ley de Newton, ¿verdad? Entonces, para la polea, aquí puse T2 y aquí tenía que haber sido solo 2 para 2. Para la polea, o sea, para 3, es a donde entra lo nuevo. Para 3, yo no voy a aplicar la sumatoria de fuerzas porque pues no me da mucha información. Si se fijan, no me da información.
Si ustedes quieren, plantean las ecuaciones y miran si les da información. Tal vez yo, porque yo tengo más experiencia resolviendo los ejercicios, yo ya sé que esas no me dan información importante. Entonces ustedes pueden, si quieren, plantean la ecuación, no les hace daño. Siempre y cuando después identifiquen, no, esto ahorita no me sirve. Entonces mi ecuación 3 va a ser, voy a plantearla desde sumatoria de torques, es igual a momento de inercia por alfa. ¿Ok? Ahora, pregunta. ¿Cuántos torques hay sobre la polea, muchachos? O mejor dicho, ¿qué fuerzas sí generan torque? Entonces yo puedo ir evaluando, ¿verdad? Esta es una fuerza, es perpendicular al radio, ¿verdad? De brazo de palanca. Entonces sí va a generar un torque porque también está a una distancia del eje. Esta también es perpendicular al radio de palanca y tiene una distancia, entonces sí va a generar un torque. Ahora, todas estas fuerzas que estamos dibujando en el centro de masa, que resulta que también es el eje de giro, no me están generando torque, ¿cierto? Las fuerzas de reacción, si yo calculara el torque de la fuerza de reacción, sería Rx por, ¿cuánto sería la distancia? 0, ¿verdad? Porque está justo en el eje, justo como vimos nosotros en los ejercicios de ayer. Cuando hay una fuerza que está aplicada directamente en el eje de giro, esa fuerza no genera torque. Entonces, ustedes cuando resuelven estos ejercicios, si quieren lo van planteando, ¿verdad? O que yo digo, esta genera un torque de tal, esta genera otro torque tal, esta genera un torque tal, tal y tal. Pero ustedes deberían de saber que el torque generado simplemente por ver la imagen, ¿verdad? Ya planteamos las fuerzas. Ustedes deberían de identificar de un solo, ok, el peso de la polea, la reacción en X y la reacción en Y no generan torques porque son fuerzas que están actuando en el eje. Las fuerzas de reacción siempre van a ser en el eje, ¿verdad? En estos casos. Así que esas no nos preocupemos porque generan un torque. Y el peso siempre lo voy a poner en el centro de masa. Entonces ahí sí va a depender. A veces el peso de un cuerpo podría generar torque, ¿verdad? Porque digamos que, imaginémonos que el eje de giro no estuviera en el centro de masa, sino que el eje de giro estuviera acá. Entonces ahí el peso sí generaría un torque. No sé si lo logran ver, muchachos. Si el eje de giro no fuera el centro, el peso está dibujado acá, entonces si hay una distancia R entre el centro de masa y el eje de giro. Entonces sí generaría un torque, ¿verdad? Y de hecho, es por eso, si yo agarro, por ejemplo, un plato y lo pongo, digamos, en esa posición y le pongo el dedo acá de forma perpendicular, el plato va a girar hacia abajo, ¿cierto? Si yo soy suficientemente cuidadoso y no dejo que el plato se caiga, ¿verdad? El plato va a girar hacia abajo. ¿Y por qué gira? Porque hay un torque. ¿Y quién genera el torque? El peso, ¿verdad? Todo depende de dónde esté el eje de giro. Y en este caso el eje de giro y el centro de masa están en el mismo lado, entonces el peso para este ejercicio no genera torque. ¿Quedó clara esa explicación, muchachos? Fíjese que, bueno, no sé, para mí a veces siento que discusiones como estas, ahorita me desvía un poco de lo que es el ejercicio, explicando este pedacito de acá, ¿verdad? Pero siento yo que cosas como esas, pues podrían ser pues truquitos o preguntas o para partes para preguntas teóricas, ¿verdad? Entonces por eso siempre me gusta hacer esas explicaciones pues extra, además de lo que está pasando en el ejercicio. ¿Quedó claro entonces, muchachos, que solo las tensiones van a generar torque en este sistema? Bueno, si quedó claro, muchachos, entonces nosotros sabemos que un torque va a ser positivo y el otro va a ser negativo, ¿cierto? Porque un torque me genera un giro
a favor de las manecillas del reloj y otro torque me genera un giro en contra de las manecillas del reloj. Ahora, aquí está un detalle bien interesante, ¿verdad? La convención, si yo uso torque positivo hacia tal lado y torque negativo a tal lado, es solo una convención, ¿cierto? Yo la puedo cambiar si yo quiero, siempre y cuando tenga sentido lo que estoy haciendo. Entonces, fíjense bien, si yo uso la convención, ¿cuál de los dos torques es positivo? T1, ¿cierto? Entonces, tau 1 sería un torque positivo menos tau 2. Y esto es igual ¿a quién? A I por una aceleración alfa. Pero se fijan que este alfa, ese giro va a favor o en contra de las manecillas del reloj. A favor. Sería negativo. Entonces tengo que ponerlo negativo acá. Entonces aquí ustedes pueden usar la misma convención como que yo les dije. La convención regular en fuerzas es arriba positivo, derecha positivo. Pero yo les dije, si quieren, cuando ustedes están haciendo sumatoria de fuerzas, se nos puede hacer más fácil pensar, ok, la dirección en la cual se genera la aceleración es positiva y en contra de la aceleración es negativa. Y llegaríamos al mismo resultado, ¿verdad? Porque si se fijan, entonces este negativo puede pasar al otro lado. Entonces yo digo que tau 2 menos tau 1 es igual a I por alfa. Y esto sería lo mismo como que si yo lo planteara de la siguiente forma. Dirección positiva es la dirección que va a favor de la aceleración, o sea, tau 2. Dirección negativa es la dirección que va en contra de la aceleración, o sea, tau 1. ¿Ok? Ahora, otro detalle. Ustedes podrían preguntarse, pero yo no sé cuál es alfa. Acabo de introducir otra variable, dirían ustedes. Ok, no exactamente, ¿verdad? Porque tal y como vimos en el problema de la cubeta, el ejercicio pasado, la velocidad, bueno, o la aceleración lineal que tiene esta cuerda y esta cuerda es la misma, ¿verdad? Todo el sistema está girando con la misma aceleración. Bueno, se está moviendo con la misma aceleración. Entonces, ustedes están de acuerdo con que, ok, este está acelerando con esa aceleración alfa. Le voy a cambiar el color para que se entienda, ¿verdad? Este está girando con esa aceleración alfa. Esa es aceleración angular. Pero a cualquier punto de la polea, yo le puedo calcular cuánto es su aceleración lineal. Y eso incluye el punto de la polea que está en la orilla, que concuerda con, valga la redundancia, con la cuerda, ¿verdad? Con el alambre. Entonces yo puedo calcular cuánto es la aceleración lineal de ese punto y resulta que esa aceleración lineal es la misma, tiene que ser la misma aceleración lineal que la del sistema, ¿verdad? Porque está en la misma posición que la cuerda. Y yo sé, muchachos, asterisco acá, yo sé que la aceleración de ese punto es esto, ¿correcto? Es así, ¿verdad? No me estoy equivocando. La verdad es que no recuerdo muy bien la expresión específica. Entonces mejor voy a ir a... Eso estaba en teoría 1, creo, ¿verdad? R alfa, ¿verdad? Sí, porque V es igual a R omega. Entonces la aceleración tangencial, que es esa aceleración que yo tengo ahí, que es igual a R alfa, ¿verdad? Que es, pues, esto que yo puse aquí. Esta A es una aceleración tangencial, se fijan, es tangencial en este círculo. Y eso es igual a R por alfa. Lo que significa que alfa
Bueno, vamos a ver la verdad. Vamos a ver qué nos pide el libro. El libro dice la tensión en ambos alambres y la aceleración de cada caja. Ok, entonces aceleración de cada caja. Entonces nosotros sabemos que ambas van a tener la misma aceleración. Lo que nos está pidiendo el ejercicio es A. Entonces yo despejo alfa es igual a entre R. Y ahí R es el radio, específicamente el radio de la polea, ¿verdad? Es este radio de la polea. Con eso, yo tendría tau 2 menos tau 1 es igual a I por A entre R. ¿Correcto? Y ahora lo que queda pues es ver cuáles son estos torques y ver cuál es ese momento de inercia. Entonces si nosotros nos vamos al libro y vamos a la sección 9.5, el momento de inercia de un disco era mr cuadrado, ¿cierto? Disco, no, bueno, es un medio de mr cuadrado. El hueco es el que es un mr cuadrado de metro. Y para un cilindro sólido, o sea, para la polea, es un medio de mr cuadrado. Entonces, ya sé yo que este es un medio de mr cuadrado. Tau 1, tau 2 sería el torque generado por esta tensión. Entonces yo sé que sería T2 multiplicado por la distancia, que también es R, si se fijan, por el seno del ángulo, pero es un ángulo recto, entonces es 90, entonces seno de 90 es 1. Y tau 1 es T1 multiplicado por la distancia con el eje de giro, que también concordamos que es el radio, es R, ¿verdad? R. Con esto, muchachos, esta expresión se simplifica a T2 menos T1. Esto saco factor común R es igual a un medio de M por R por A. Donde aquí ya eliminé una de las R's. Y si se fijan, en realidad esa R está a ambos lados de la ecuación, entonces también la puedo eliminar. ¿Cierto? Entonces me queda a mí, muchachos, T2 menos T1 es igual a un medio de la masa de la polea por la aceleración. Y esta, creo que ya le había puesto 3, esto de acá ya es una forma simplificada de mi ecuación 3, ¿verdad? Entonces yo tengo 3 ecuaciones, muchachos, 3 incógnitas, y ahora ya estamos listos para resolver nuestro sistema de ecuaciones de 3×3, ¿verdad? Tengo 3 ecuaciones, 3 incógnitas, solo ocupo despejar. ¿Qué me piden primero? La tensión en ambos alambres, ¿verdad? Entonces primero me dicen que resuelva para la tensión. Entonces para resolver para la tensión vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver. Resolviendo. Se fijan que de la ecuación 1 yo la puedo escribir así. A es igual a T1 entre M1. ¿Se fijan? Solo es un despeje común, ¿verdad? Yo puedo sustituir eso en la ecuación 2, por ejemplo.
Y esto sería W2, que es M2 por G, es igual, no, o menos T2, mejor dicho, es igual a M2 por A, que es T1 entre M1. Y puedo despejar yo, por ejemplo, para T2. T2 es igual a M2 sobre M1 T1, perdón, es igual a M2G menos M2 sobre M1 T1. Se fijan, ¿verdad? Este lo paso al otro lado, queda positivo, y este lo paso al lado izquierdo, queda negativo. ¿Ok? Asterisco. Y por último, yo digo, ok, sustituyo asterisco en que en la ecuación 3, o sea, sustituyo esto en esta ecuación y además sustituyo 1 en la ecuación 3, y sería T2, que es esto de acá, M2G menos M2 sobre M1 T1. Esto menos T1, ¿cierto? Es igual a 1/2 de M, la masa de la polea, por la aceleración A, que es T1 entre M1. Se fijan cómo esta ecuación solo depende de T1. Entonces ya podemos resolver. Entonces pasamos todo lo que depende de T1 a un lado, todo lo que no depende de T1 lo dejamos al otro lado, ¿verdad? Entonces lo que tendríamos sería al lado izquierdo M2G y al lado derecho yo tendría 1/2 de M sobre M1 más 1 más M2 sobre M1. Todo esto multiplicando por T1. Se fijan lo que hice, ¿verdad? Este lo pasé al lado izquierdo, este lo pasé al lado izquierdo, ambos pasan sumando y toda esa expresión contiene T1. Entonces saco T1 como factor común acá y obtengo esta expresión de acá. ¿Tiene sentido? Siempre nos tenemos que preguntar esto. ¿Tiene sentido en cuestión de unidades esta expresión? Pues M2G es una fuerza, o sea, se mide en newtons. Y al lado derecho yo tengo M entre M no tiene unidades. 1 no tiene unidades. M entre M no tiene unidades. Multiplicado. Todos estos no tienen unidades. Multiplicado por T, que es una fuerza, es en newtons. Tiene sentido a ambos lados de la ecuación, ¿cierto? Porque ambos lados se miden en newtons. Entonces, para pues no estar apuntando tanto, claro, aquí les digo, yo les resolví el sistema de ecuaciones, cheque, pero cada quien tiene su estilo, ¿verdad? Yo prefiero ir jalando las variables y cuando ya llego a un punto como este, sustituir, en vez de sustituir desde, porque ustedes pudieron haber sustituido desde el mero inicio, ¿verdad? Entonces, vamos con la calculadora. Bueno, nos tomó toda la clase, ¿verdad? Pero espero que, claro, esta parte, pues, el ejercicio se tornó en un ejercicio de 110 después de esto, ¿cierto? O bueno.
bueno, después de esto podríamos decirlo. Porque después de esto es la solución del sistema de ecuaciones. Antes de esto es el planteamiento. Después de esto es la solución. Entonces, bueno. M1 12, M2 5 y la masa del disco es 2. Entonces M2 es 5 por 9.8. Eso quiere decir que es 49 al lado izquierdo. Y esto de la derecha es 0.5, es el 1 medio, multiplicado por 2, la masa del disco, entre M1, que es 12, más 1, más M2, que es 5, entre M1, que es 12. Me da 3 medios, ¿verdad? ¿Qué? 1.5, no sé, o sea, qué raro que quede un número tan exacto, ¿verdad? Voy a repetir solo para 5, de forma separada, solo para verificar. 5 entre 12, eso me da 5 doceavos, a eso le sumo 1, eso me da 17 doceavos, a eso le sumo 0.5, que es el 1 medio, 0.5, que es el 1 medio, por m, que es 2, entre, y lo voy a hacer en paréntesis solo para seguridad, entre M1, que es 12. 1.5, ¿verdad? Ya verifiqué. Entonces esto me queda 1.5 T1. O sea que T1 es 49 entre 1.5, 32.6 y la barra significa que se repite. Entonces vamos a aproximadamente 32.7 newtons. Y ahora que ya obtuvimos uno, es súper sencillo el resto, ¿verdad? Porque yo simplemente me voy, por ejemplo, a asterisco y digo, sustituyo T1 en asterisco. Y con eso me queda T2 es igual a ¿cuánto? M2 por G, que si se acuerdan era 49, menos M2, que es 5. Bueno, eso lo voy a hacer por partes mejor. M2 entre M1 es 5 entre 12, ¿cierto? 5 entre 12. Eso multiplicado por T1, que T1 es 32.7. 32.7. Eso me da igual a este número. Y M2G es 49. Entonces 49 menos el número que yo tenía anteriormente me da 35.375. Y siempre les digo yo, bueno, punto 8, vamos a redondear, ¿verdad? Siempre les digo yo, analicemos si tiene sentido lo que estamos obteniendo numéricamente hablando. T2 me da 35.8. T1 me da 32.7. La tensión 2 es mayor que la tensión 1. Y si yo analizo la polea, ambas tensiones son perpendiculares al eje de giro y ambas tensiones se están aplicando a una distancia R, lo que significa que la fuerza que sea más grande va a tener un torque más grande porque R y el ángulo son el mismo, ¿cierto? Entonces, que a mí me salga T2 mayor que T1 significa que el torque neto sería mayor en qué dirección, en contra o a favor de las manecillas del reloj. A favor. ¿Por qué? Porque este torque es mayor que este torque. ¿Y eso qué significa? Que la polea va a girar a favor de las manecillas del reloj. Y eso en consecuencia, ¿qué significa? Que el sistema se va a mover en la dirección que nosotros asumimos que se movía. ¿Se fijan cómo todo quedó bien amarrado, verdad?
Todos estos valores se pueden evaluar, pues se puede evaluar qué significa si tienen sentido, ¿verdad? Y por último me piden la aceleración de la caja. Y pues yo sé que la aceleración de la caja, pues sería el 32.7 entre 12. 2.725 metros sobre segundo. Y ambas cajas se mueven con esa misma magnitud. Ahora, nos faltaría el inciso C. La componente horizontal y vertical de la fuerza que ejerce el eje. Pero se fijan que esas aparecen de acá. Porque yo sé que Rx es igual a T1. Directo. Y Ry es igual a T2 menos W. No, más. W3. T2 lo tengo ahí abajo. W3 es la masa de la polea por G. Entonces lo pueden encontrar. Y esas serían las fuerzas de reacción. O sea, pueden encontrarlo numéricamente, ¿verdad? Esas serían las fuerzas de reacción que ejerce el eje sobre la polea. ¿Hay alguna pregunta con el ejercicio? Yo sé que fue muy largo, ¿verdad? No lo esperaba tan largo, sinceramente, pero me parece que era uno de los mejorcitos de los que teníamos propuestos, ¿verdad? El día lunes tendríamos entonces, muchachos, que trabajar por lo menos con uno de energía, ¿verdad? Y así habríamos hecho un ejercicio de cada tipo. Entonces me parece bueno, siempre les digo, revisen los ejemplos del libro, no se confíen, ¿verdad? Revisen los ejemplos del libro. Número 1. Número 2, creo que haríamos ¿verdad? O sea, es como un yoyo, ¿verdad? Está enrollada la cuerda, empieza a girar, pero al mismo tiempo que va girando, se va desenrollando, ¿cierto? Entonces se va moviendo hacia abajo. Creo que haríamos ese. Y habría que ver qué otro podemos realizar. Bueno, muchachos, no sé si hay preguntas. Sí, del tema quedó claro. Lo que yo tengo preguntas es sobre la tarea. Dígame, Sería para este martes, ¿verdad? Pero ¿dónde veo la guía? ¿dónde mira la? Los ejercicios para Eh, desarrollarlos y empezar a desarrollarlos. pues no me acuerdo si... Sí, Es ¿verdad? que estuve buscando en el campus y pues Sí, no la he subido. ya. Son únicamente... Esta es para el miércoles, la dejé. Son estos ejercicios. Ah, ok, entonces está en la pizarra, ¿verdad? Sí, entonces, solo que esta pizarra es la que subí al campus es antes de que hiciera esta edición. Entonces, yo subiría eso, tengo que subirlo ahorita, ¿verdad? Para que lo tengan. Ambas tareas, ¿verdad? La del capítulo 9 y la del capítulo 10, ¿verdad? Entonces, Inge, y con la tarea extra, no se le puede enviar, ¿será que nos va a dar un poco de chance de verla? ¿cuál? La del capítulo 7. Sí, Pues la verdad, o sea, todavía, como les digo, no, esta semana no he podido desarrollar pues bien todas las actividades debido a los problemas con la computadora, entonces he estado, tengo rezagado la revisión de un laboratorio y de su prueba, ¿verdad? Y en teoría yo entre hoy y mañana tengo que ponerle a eso, pero la puede enviar, ¿verdad? Pero no, o sea, simplemente me estoy agarrando más. O sea, no le va a valer lo mismo. Y porque estoy pues cargándome más de lo que debería, pues. Pero está bien, o sea, súbala siempre al campus. Ahí va a salir simplemente que la entregó tarde, pero yo voy a tomar las consideraciones después. está bien,
Sí, no, bueno, o sea, con eso, esto tengo que subirlo ahorita también. Eh, por favor, revisen. Ahorita tengo que subir el video a YouTube porque como no todos entran a la llamada, ¿verdad? Entonces, si no he subido las tareas a las 8 y alguien de ustedes puede revisar, por favor me dice. Y ahí nomás, o sea, aprovecho a subir también. Porque la pizarra, pues, la voy a subir hoy también para que las tengan para estudiar durante el fin de semana también, ¿verdad? No tendría sentido que le suba la pizarra el lunes a las... ¿Qué es lo que estaba haciendo? Cuando termino todos los temas, la subo. No tendría sentido que le suba la pizarra el lunes a las 7:30 y el examen es el siguiente día, ¿verdad? Entonces, esta se la voy a subir hoy también. Y del capítulo 9 si no me equivoco, sí ya le subí todas las pizarras y todos los videos en una lista de YouTube. Y ahorita haría lo mismo, después de terminar este video, pues haría una lista con los 3 videos del capítulo 10 y la subiría también al campus.